Estamos hablando sobre el profeta Isaías y habíamos visto la clase pasada que Isaías predicó, profetizó ¿para qué reino? ¿Para el norte o para el sur? Para Jerusalén y para el sur. Para el sur, lo que es Judá. Ajá, muy bien. Judá estaba en el sur. Ajá. Isaías profetizó para el reino del sur. Recuerden que Judá era la provincia, Jerusalén era la capital. Y profetizó a lo largo del reinado de 4 reyes, que eran quienes. Usías. Ajá. Jotam, Acaz y Ezequiel. Exactamente. Y de esos reyes, Jotán, Acaz y Ezequiel. y de esos 4 reyes les dije que 2 habían sido buenos y que otros 2 habían sido malos. Sí. ¿Quiénes Y fueron? era su primo. ¿Quiénes fueron los buenos y quiénes fueron los malos? Entiéndase por buenos los que hicieron la voluntad del Señor, ¿no? Y por malos los que hicieron todo lo contrario. Fueron los buenos, exactamente. Y bueno, vimos básicamente en el capítulo 1 los motivos por los cuales, ¿verdad?, el Señor envía este profeta a Judá. Vimos una lista larga, ¿verdad? Larga. Una lista larga de pecados, ¿verdad? Por los cuales el Señor estaba reprendiendo a su pueblo a través del profeta Isaías. Y les decía, bueno, pues cómo es posible, ¿verdad?, que ustedes no comprendan. Y habíamos visto, ¿verdad?, que el Señor les hace un llamado a arrepentirse. Sin embargo, una y otra vez el profeta Isaías les dice, pues ustedes han persistido, ¿verdad?, en la necedad. Ustedes persisten en el pecado, por lo tanto el Señor va a enviar un juicio. ¿En qué consistía ese juicio que el Señor iba a mandar para Judá? El ataque de Babilonia. El ataque de Babilonia. Sí, sabemos que a lo largo, ¿verdad?, del estudio de los profetas que hemos visto, el Señor envía a estas naciones extranjeras para usarlos, para traer juicio a su pueblo rebelde, ¿sí?, tanto el reino del norte como el reino del sur. Y les dice, ¿verdad?, la manera, aquí en el libro de Isaías les dice la manera como ha venido siendo azotado el reino del norte por causa de la desobediencia de ellos. Y les dice, pues prácticamente ustedes van para allá, ¿verdad? Y bueno, a partir de allí ya vimos el trasfondo histórico, ¿verdad?, cuáles eran los reyes que estaban gobernando, algunas consideraciones importantes sobre el libro. Y ahorita nos vamos a ir hacia el llamado de Isaías. Bueno, antes de esto, el Señor básicamente los llama al arrepentimiento. No vamos a leer todo porque si no, pues nunca vamos a acabar. Yo confío en que en que ustedes ya lo leyeron. Sin embargo, ¿verdad?, vemos a lo largo del capítulo 2 y el capítulo 3 cómo el Señor los llama a un arrepentimiento verdadero y les dice que mientras ellos no se arrepientan, realmente no van a poder conocerlo verdaderamente y obedecerlo verdaderamente. El Señor les dice, ¿verdad?, que ellos necesitan arrepentirse de corazón. Uno de los pecados que constantemente les remarca es el orgullo que ellos tenían. En el versículo 12
del capítulo 2 dice, bueno, a partir del versículo 11 del capítulo 2 dice, la altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día, porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Y aquí el Señor compara a su pueblo con 8 cosas. Vamos a ver cuáles son esas 8 cosas. Dice, sobre todo los cedros del Líbano altos y erguidos, sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta, sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis y sobre todas las pinturas preciadas. La altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. El Señor está siendo enfático, ¿verdad?, sobre el orgullo que estaba invadiendo a su pueblo en esos días. Y en el capítulo 3 le dice, en todas las cosas en las cuales tú te has apoyado, todas esas cosas te van a fallar. Hablábamos un poco de eso el miércoles pasado, ¿verdad?, que a veces como seres humanos es más fácil apoyarnos, ¿verdad?, en otras personas, en otras cosas. Les ponía el ejemplo, a veces cuando tienes una situación económica, ¿verdad?, lo primero que se te pasa por la cabeza, préstamo, ¿no? En lugar de ir a la presencia del Señor, ¿verdad?, y pedirle al Señor que te ayude en medio de esa situación. En eso mismo había caído el pueblo de Judá. Ellos habían puesto su confianza en las naciones extranjeras. Ellos habían puesto su confianza en las alianzas que el rey de Judá estaba haciendo con otros gobernantes, menos en lo que debían poner realmente su confianza, que era en Dios. Eso es lo que el Señor les reprocha en el capítulo 3 de Isaías. También, por eso el Señor les dice, todo aquello en lo que tú te has apoyado, todo eso te va a fallar. También otro motivo por el cual el Señor los reprende es porque las mujeres amaban mucho los lujos. Dice, se los leo rápidamente, en el versículo 16 al 24 del capítulo 3, dice, asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión, y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos y los joyeles de las narices, las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. Y en lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez y cuerda en lugar de cinturón, cabeza rapada en lugar de la compostura del cabello, en lugar de ropa de gala, ceñimiento de cilicio y quemadura en vez de hermosura. Tus varones caerán a espada y tu fuerza en la guerra. ¿Ustedes por qué piensan que el Señor está juzgando a las mujeres de Jerusalén por esta situación? Porque esto tiene que quedar claro, ¿verdad? Porque bueno, ¿será que el Señor las iba a mandar juicio porque se ponían unos aretes o se compraban una bolsa? ¿Qué sería lo que realmente pasaba? ¿Cuál es la situación de estas mujeres? Podría ser que se enaltecían con lo que tenían. Exacto, se enaltecían por lo que tenían. ¿Qué otra cosa?
Egocentrismo, narcisismo, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? Provocativas. Provocativas, ¿qué otra cosa? Porque le daban más importancia a esas características que a la comunión con el Señor. Así es, exactamente. No era tanto porque usaran unos anillos o porque usaran unos aretes, ¿no? Sino porque dice la Biblia, ¿verdad? Donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Y el corazón de estas mujeres estaban en todas esas cosas que ellas ocupaban. Y bueno, realmente, ¿verdad? Hoy en día hay personas así, ¿verdad? Que se preocupan nada más por lo externo, ¿sí? Pero el Señor a lo largo de los libros proféticos está condenando esto reiteradamente, ¿verdad? Cuando el pueblo se preocupa solamente por lo externo. Porque ¿qué hacemos, verdad? Con un vestido bonito, con un buen maquillaje, con unos buenos zarcillos, con la ropa de marca, ¿verdad? Si los corazones están lejos del Señor. Ese es el verdadero problema aquí, ¿verdad? Que los corazones estaban lejos del Señor. Sin embargo, cada vez que el Señor reprende, también da una palabra de esperanza. El Señor, inclusive, bueno, fíjense, antes de leerles esta palabra de esperanza, dice, echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo. Les está hablando del tiempo en el que viene el juicio, diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestra ropa, solamente permítenos llevar tu nombre y quita nuestro oprobio. El Señor lo que les está diciendo a las mujeres de Judá es, va a llegar un momento, ¿verdad?, en el que tantos hombres judíos van a tener que intervenir en la guerra, tantos van a ser llevados cautivos, que las mujeres van a quedar solas. De hecho, en la Nueva Traducción Viviente, este mismo versículo dice, 7 mujeres, ¿verdad?, querrán tener a un solo hombre. ¿Por qué? Para no quedarse solteronas, dice. Porque los hombres, ¿verdad?, de Judá van a ser destruidos, van a ser matados por los ejércitos extranjeros, y a ese grado, ¿verdad?, va a llegar la situación en Judá. Sin embargo, siempre el Señor da una palabra, y esa palabra es para un remanente que se va a mantener fiel. En el capítulo 4 del versículo 2 al 6, en medio de toda esta situación que el Señor les está diciendo por la cual ellos van a ser juzgados, dice, pero no va a pasar lo mismo, ¿verdad?, para el remanente que es fiel. ¿Cuál es el remanente fiel? El remanente que se arrepiente. ¿Cuál es el remanente fiel? El remanente que tiene a Dios en primer lugar. ¿Cuál es el remanente fiel? El remanente que busca a Dios verdaderamente de corazón. El Señor siempre, a lo largo de este libro, nosotros vamos a ver un patrón que se repite, y es juicio, pero al mismo tiempo consuelo y esperanza para el remanente. Eso lo vemos claro aquí en este versículo, en este capítulo 2, 3, 4. Vemos juicio en el capítulo 2, juicio en el capítulo 3, ¿verdad? Y en el capítulo 4 vemos una palabra de esperanza para ese remanente que está en el capítulo 4, del versículo 2 al versículo 6. El remanente fiel es el que siempre permanece en el Señor, el que vive por fe, el que va más allá de las cosas terrenales. ¿Por qué? Porque sabemos, ¿verdad?, que todo lo que nosotros podamos lograr en esta tierra es algo pasajero, pero que realmente nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que no hagamos tesoros en la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué no debemos hacer tesoros en la tierra y poner nuestro corazón en nuestras posesiones terrenales? ¿Por qué no debemos hacer eso? Porque es pasajero. Dice, porque aquí, ¿verdad?, no pongáis sus ojos, ¿verdad?, en las cosas terrenales, porque aquí el hollín todo lo corroe, ¿sí? Dice el Señor, por mucho que tú tengas todo eso, algún día se va a convertir en nada, ¿sí? Mejor hacer tesoros
en el cielo, ¿verdad? Porque nuestro paso por aquí es un paso pasajero. Todos, ¿verdad? Vamos a ir a la presencia del Señor. Y allá, ¿verdad? Será nuestra morada eterna. Todo lo que logremos aquí, al final, pues aquí se quedará. Nada nos vamos a llevar. Luego, en el capítulo 5 y en el capítulo 6, en el capítulo 6 ahorita vamos a ver el llamamiento de Isaías, pero en el capítulo 5 hay una parábola, y es la parábola de la viña, y esa parábola nos dice que el Señor plantó una viña y hizo todo lo necesario por cuidar esa viña para que diera fruto. ¿Sí? Esa viña representa al pueblo de Israel. Sin embargo, dice, ¿verdad?, que esa viña, pues al final no produjo fruto, no produjo el fruto que el sembrador esperaba, y por tal razón el Señor va a traer juicio para Judá. Israel definitivamente no satisfizo las expectativas que Dios tenía para con ellos. Dios los había escogido desde el libro del Éxodo. El Señor había hecho un pacto con ellos y les había dicho: ustedes van a ser luz para las naciones, ustedes son mi pueblo escogido, por medio de ti todas las naciones de la tierra van a ser bendecidas. Pero Israel no entendió. Israel no entendió, y por eso ahorita el Señor los está comparando con esta viña, ¿verdad?, que Él plantó, que Él regó, pero pues ese fruto nunca llegó. Entonces, en el capítulo 6, ahora sí, vamos a la visión y llamamiento de Isaías. Vamos todos allá. Dice la palabra en el capítulo 6: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. Hasta ahí vamos a analizar. Isaías tuvo una visión del trono de Dios. Y sin embargo, hemos visto desde que empezó el libro de Isaías que el Señor ha hablado de pecado, ¿cierto? Muchos pecados en los cuales había caído Judá. Sin embargo, vemos el contraste, ¿verdad?, del pecado que sobrepasaba ya a Judá y la santidad de Dios. Vemos un trono, ¿verdad?, donde los ángeles están diciendo: Santo, Santo, Santo. ¿Sí? Isaías es uno de los profetas que más destaca la santidad del Señor. Y él está contando esto en su libro después de que nos dice, ¿verdad?, toda la cantidad de pecados que ya estaban al extremo, ¿sí?, que ya tenían al Señor así, ¿verdad?, de enviar su juicio sobre su pueblo escogido. ¿Por qué?
porque ellos ni valoraron, ¿sí?, ni respetaron, ni honraron la santidad de Dios. Es un contraste muy fuerte el que nosotros vemos aquí, ¿verdad? Ese Dios santo y en la otra esquina, ¿no? Un pueblo lleno completamente de pecado. Y cuando Isaías ve esto, dice, no, pues, soy hombre muerto, ¿verdad? Porque dice, siendo hombre inmundo y habitando en medio de pueblo inmundo, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías no pudo soportar la santidad de Dios, porque cuando nosotros realmente nos exponemos ante la presencia de Dios, amados hermanos, lo primero, ¿verdad? Lo primero que sale de nuestro corazón es reconocer nuestro estado de pecado. Cuando nosotros realmente nos exponemos ante la presencia de Dios, sabiendo, ¿verdad?, que delante de Dios estamos completamente desnudos y que de Dios no nos podemos esconder, que a Dios no lo podemos engañar, que Dios nos conoce tal cual como somos, lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo. Delante de la presencia de Dios, imagínense, o sea, Isaías tuvo esa visión del Señor, y todo aquel, ¿verdad?, en la Biblia que ha sido expuesto a la presencia de Dios, no puede más que caer rendido ante su presencia, reconociendo, ¿verdad?, que es un pecador. Y eso pasa con nosotros hoy. Eso pasa con nosotros hoy, ¿verdad? Cuando estamos en un tiempo de oración, el Espíritu Santo nos toca, ¿y qué hacemos? No, pues ya, Señor, tú me conoces, ¿no? Caer ante su presencia, no podemos, ante la presencia de Dios no nos podemos ni siquiera sostener. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios, ¿verdad?, hace que seamos redarguidos. Por eso, cuando realmente, ¿verdad?, nosotros nos exponemos al Señor, no podemos volver atrás, no podemos seguir siendo los mismos, ¿verdad? Entonces, toda persona, ¿verdad?, que se expone a la presencia del Señor, tiene que reconocer su condición de pecado ante la santidad de Dios. Sin embargo, vemos el mismo Dios, ¿verdad?, que en Hebreos dice, acercaos al trono de la gracia para el oportuno socorro. Mientras Isaías está pensando, Dios me va a consumir aquí ahorita mismo, ya me fue, ¿no? ¿Verdad? El Señor le dice, quedas limpio, ¿verdad? Qué bien, ¿qué hace? Pasa el ángel, ¿verdad? Coloca ese carbón encendido en sus labios y dice, es quitada tu culpa, ¿sí?, y es limpio tu pecado. ¿Sí? El Señor lo limpia. Pero ¿qué tenemos que hacer? Y es lo que siempre Dios le pide a su pueblo, acércate y reconoce, ¿verdad? Pero ¿qué hacemos generalmente cuando el Señor, ¿verdad?, expone nuestro pecado, nuestra culpa? Intentar huir de Dios, intentar huir, intentar alejarnos, intentar escondernos. Y eso no tiene ningún sentido, porque el Señor mismo nos ha dicho, acércate al trono de la gracia para el oportuno socorro. Hoy, ¿verdad?, prácticamente el Señor nos está diciendo, hoy que tienes vida, arrepiéntete de corazón, busca al Señor. ¿Por qué? Porque no sabemos si saliendo de aquí nos suceda algo y mañana ya no hay oportunidad. Entonces, cuando Isaías reconoce su condición de pecador, el Señor envía este ángel, y en este acto, ¿verdad?, simbólico de pasar ese carbón encendido en sus labios, lo purifica y le quita toda culpa.
Después que lo limpian, ¿verdad?, de toda culpa, él escucha. Isaías en la conversación dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién iré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Por nosotros quiénes? Por la Trinidad, ¿verdad? Es la Trinidad hablando en el cielo. ¿Sí ven que está en plural? Dice: ¿quién irá por nosotros? ¿Por quiénes? Por la Trinidad, ¿verdad? Y dice Isaías: entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Pero, así como nosotros, ¿verdad? ¿Quién ha dicho esas mismas palabras? ¿Quién ha dicho esas mismas palabras? ¿Quién las ha dicho en su vida cristiana? ¿Quién las ha dicho? Alcen la mano, no se escondan. ¿Quién las ha dicho? Alcen la mano. Bueno, ahí les va la respuesta de parte de Dios, ¿eh? Ahí les va. Dice el versículo 9: y dijo: anda y di a este pueblo, oí bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. ¡Qué consuelo! El Señor le está diciendo, ¿verdad? Mira, Isaías, te voy a mandar a este pueblo, pero este pueblo ni te va a entender, ni va a comprender, ni va a aceptar el mensaje que yo voy a mandar a través de ti, ¿sí? El Señor le está diciendo a Isaías de antemano: está bien, te voy a mandar, ¿verdad? Tú ya te ofreciste, ¿sí? Pero ni creas, ¿verdad? Ni creas, Andreita, que la gente te va a agradecer que les andes atendiendo a sus niños, ¿ya? Ni creas, Blanquita, que la gente te va a dar las gracias que porque les acomodaste la silla, ¿verdad? Ni creas, Anayensi, que te van a agradecer por haber hecho el talento, ¿eh? Y tú tampoco, Rocío. Tú menos, ¿no? Jessy, ¿no? O sea, el Señor está siendo claro, ¿eh? Aquí, pues está bien, ¿quiere servir? Sí, está bien, muchachos, sirvan. Pero recuerden, ¿verdad? Recuerden que los hombres van a fallar. Recuerden que los hombres no son agradecidos, ¿verdad? Recuerden que los hombres cometen errores. Recuerden que el servicio es para Dios. Ni te decepciones, ni te entristezcas, ni te deprimas por lo que oigas, veas o escuches, ¿no? Porque en el camino del servicio hay mucho dolor. En el camino del servicio a Dios hay mucho dolor. Y el Señor se lo dice básicamente a todos sus siervos, ¿verdad? No ha habido un siervo del Señor en la palabra que haya sido fiel a Dios y que haya gozado de la simpatía de los hombres, menos los profetas. Todos fueron perseguidos. ¿Dónde me dejan a los discípulos? Todos tuvieron muertes como a manos de criminales. Todos fueron perseguidos, asesinados. ¿Dónde me dejan a Pablito? Azotado, encarcelado, decapitado. Y entonces el Señor le dice esto a Isaías: mira, Isaías, yo te voy a mandar, pero mira, este pueblo que ya les había dicho en el primer capítulo, ¿verdad?, que son burritos,
Ujú. Ni va a oír, ni va a entender, ni me conoce. Pero bueno, ahí ve Isaías, ¿no? Le dice el Señor, ¿no? Y entonces le dice Isaías, y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. ¿Qué está diciendo el Señor? Mira, estos no van a entender, ¿no? Hasta que pase todo lo que tenga que pasar y vean que verdaderamente, ¿verdad?, el mensaje de los profetas sí se iba a cumplir. Ellos no van a entender, pero va a quedar un remanente, un tronquito por ahí, ¿no? Y ese tronquito es profético, ¿verdad? Porque más adelante el Señor va a decirle, ¿verdad? De ese tronquito va a salir una ramita. Y esa ramita representa, ¿verdad?, el reinado eterno de Jesucristo, ¿verdad? Que salió de ¿qué? De ese tronquito que quedó, de ese remanente. Uh-huh. En todo juicio, ¿verdad?, nosotros vamos a ver que queda un remanente. Uh-huh. Sí, es cierto. La mayoría, ¿verdad?, son como el pueblo de Israel. Pero por habrá uno que otro remanente, ¿verdad? Fiel. Entonces nosotros, yo creo que muchas veces nos hemos sentido identificados con Isaías, ¿verdad? Que hemos dicho, sí, Señor, yo, ya cuando estamos en lo que estamos, entendemos, ¿verdad?, que el ministerio es difícil y que muchas veces, ¿verdad?, nunca nos vamos a morir, pero en esta tierra no vamos a ver la recompensa. Nuestra recompensa está en los cielos, amén. O sea, tenemos que tener ese chide, porque si no, nos vamos a frustrar. Tenemos que tener ese chide, ¿sí? La recompensa está en los cielos. La recompensa no la vamos a ver aquí, ¿verdad? Porque ¿qué nos hace a nosotros diferentes a Pablo, a Isaías y a todos estos siervos que sufrieron? Nada. ¿De qué privilegios gozamos? Pues de ninguno, ¿verdad? Entonces, la recompensa, ¿verdad?, de nuestro servicio a Dios la vamos a ver en los cielos. Y mientras nosotros estemos aquí, ¿verdad?, nuestra fidelidad al servicio a Dios debe ser consciente, ¿verdad?, de que es el Señor, porque dice el Señor en su palabra que nuestro servicio no es en vano. Nuestro servicio no es en vano. Entonces el Señor tiene cuidado de quien le sirve. Es el Señor quien nos cuida, es el Señor quien nos protege, es el Señor quien nos bendice, ¿sí? Pero no esperemos nada de los hombres, amados hermanos, ¿sí? Bueno, en el capítulo 7 empieza el mensaje de Isaías a Acaz. ¿Qué fue lo que sucedió con el rey Acaz? En este momento en que este hombre está gobernando, hay una amenaza de parte de Siria y de parte de Israel, ¿sí? Sin embargo, este hombre, Dios manda a Isaías y le dice que lo único que tiene que hacer es confiar en Dios,
ese fue el mensaje que Dios le mandó al rey Acaz, que lo único que tiene que hacer es confiar en Dios. Es más, le dice Isaías, si tú no crees esto que yo te estoy diciendo, pídele una señal a Dios. Y él Acaz, ¿verdad? Muy espiritual, dice, no, pues yo que voy a andar pidiéndole señales al Señor. Pero realmente, ¿verdad? Detrás de esa falsa espiritualidad, lo que realmente había era una incredulidad, porque este hombre no creía lo que el profeta le estaba diciendo. Y él lo que hace es que hace una alianza con el rey de Asiria. ¿Para qué? Para que atacara a los enemigos de Judá, de tal manera, ¿verdad?, que él pudiera estar tranquilo. Sin embargo, ¿verdad?, su confianza la puso en el lugar equivocado, como cosa rara, ¿verdad? Y finalmente, ¿verdad?, este rey al final se volteó contra él. Por eso es que a partir del capítulo 9, cuando el Señor le dice, mira acá, tú pusiste tu confianza en los hombres, tú pusiste tu confianza en otros gobernantes, tú no hiciste lo que yo te mandé a hacer por medio del profeta. Tan sencillo que fue lo que el Señor le mandó a decir por medio de Isaías: confía en mí, permanece en mí. Fue todo lo que Dios le pidió. Pero él, al verse amenazado, ¿verdad?, hizo como muchos, vieron más sus circunstancias que a Dios. Se enfocaron tanto en sus circunstancias difíciles que perdieron completamente de vista a Dios y cayó en incredulidad. Y a muchos, ¿verdad?, en algún momento de la vida nos ha sucedido eso, que vemos las circunstancias tan difíciles que la duda ha entrado al corazón y dice: ¿realmente será que Dios puede intervenir aquí? Y cuando empiezas a dudar y cuando tu confianza se desvía completamente y la quitas de Dios para ponerla en otro hombre, para ponerla en otra circunstancia, ahí viene completamente nuestra ruina, amados hermanos. Cuando nosotros miramos al problema más que a nuestro Dios. Por eso la palabra siempre nos dice: puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. ¿Qué es lo que hace que nosotros mantengamos la fe? Que mantengamos la mirada en Jesús. ¿Qué le pasó a Pedro cuando el Señor lo mandó a caminar sobre el agua? ¿Qué fue lo que le pasó? A ver, ¿alguien se acuerda? ¿Qué fue lo que le pasó? Se hundió. Él estaba mirando al Señor, ¿verdad? Y estaba caminando sobre el mar, a pesar de la tormenta que había. Pero de repente, cuando quitó su mirada de Jesús y puso la mirada en la tormenta, ahí va, ¿verdad? Eso mismo sucede con nosotros, igualito. Que a veces nada más vemos, ¿verdad?, el problema, el problemón. Y hay gente que se estresa, que no duerme, que se le cae el pelo, que quedan calvos, que... 5 confesiones, 5. Hermano Marco, demasiada preocupación. Ay, hermanos. Él dijo, Entonces, sí, literal, ¿verdad? Que eran calvos de tanta preocupación. De tantos problemas, no duermen, no descansan, no tienen un momento de paz por estar pensando, ¿verdad? Pensando problemas que a veces ni son suyos, que es lo peor. La verdad,
A veces usted se estresa, se amarga y se ahoga en un vaso de agua por problemas que ni siquiera le competen, que es lo peor del asunto. Por querer vivir la vida ajena, solucionarle la vida a todo el mundo. Usted deje que cada quien solucione lo suyo. Viva confiado en el Señor. Haga lo que el Señor le dice. Deje de andar endeudándose por culpa de otro. Deje de andar haciendo cosas que no debe. Deje de andar peleando con la gente por problemas de otro que ni siquiera son suyos. Ponga su mirada en el Señor y viva en paz. Viva en paz. Eso le pasó a este hombre. Quitó su mirada de Dios. Dudó. La incredulidad estuvo llenando su corazón. ¿Y qué sucedió? Pues lo que le tenía que pasar. Sin embargo, a partir del capítulo 9, nosotros vamos a ver cómo el Señor le empieza a decir a su pueblo, ¿verdad? En medio de tanto juicio, en medio de tanto regaño, les dice, pero hay esperanza. El Señor les dice, hay esperanza. Y a partir del capítulo 9 nosotros vamos a ver las diferentes profecías mesiánicas que el Señor está dando para su pueblo. Y les está diciendo, va a venir un Salvador, va a venir un rey, ¿verdad? Pero fíjense, yo me puse a pensar cuando estaba estudiando todo esto. ¿Y qué fue lo que le pasó al pueblo de Israel? ¿Por qué rechazaron a Jesús? Porque ellos pensaban, ¿verdad? O se imaginaban un rey que iba a venir a solucionarles todos sus problemas, que ya no iban a tener problemas, empezando por la opresión, ¿verdad?, de los imperios extranjeros. Y al ver a un Jesús, ¿verdad?, que no sacó la espada ni trajo un ejército, ¿verdad?, ni implantó un reino con violencia como ellos esperaban, ¿verdad?, como ellos se imaginaban en sus cabecitas. Luego un Jesús, ¿verdad?, que lo crucificaron, que lo golpearon, que lo latigaron. Al verlo quizás tan débil, ellos pensaron en su corazón, pues no puede ser el Mesías, no llena mis expectativas, ¿no? Y hoy día me pongo a pensar, y mucha gente le sucede exactamente lo mismo. Como no conocen verdaderamente al Señor, como no entienden realmente el reino de los cielos, como no entienden el sacrificio de la cruz, se les hace fácil volver atrás. Y entonces llegan a la vida cristiana, ¿verdad? Y Satanás los zarandea tantito. Y ay no, estaba mejor en el mundo. Y ay no, antes no tenía tantos problemas. Ay no, yo mejor me voy de aquí. Y se apartan. Y se alejan. Porque quieren un Mesías que les solucione todos sus problemas, pero seguir viviendo en pecado. Lo mismo, o sea, lo mismo que pasaba en el pueblo de Israel, lo mismo que sucede hoy día. Lo mismo. Queremos un rey, queremos un señor. Pero que me bendiga, que me prospere, que me quite todas las broncas que yo tengo, que casi yo me sienta caminando en las nubes, me vaya directo al cielo, me abran la puerta, ya vine, ¿dónde está mi suite? Y ya. Y muchos se imaginan así, ¿verdad? Que el camino del cristianismo es así, ¿verdad? Que, ay, sí, ya, aquí ya estás, ya tienes tu visa al cielo, ¿no? Y allá vas a llegar, así ya, tengo una reserva, ¿dónde está
mi suite presidencial que me gané ya por haber hecho la oración de fe. Así, gracias. Así. Muchos así piensan que es el cristianismo. Y quieren un Jesús, ¿verdad? Que me dé una vida color de rosa. Pero no, ese evangelio barato, ni siquiera el mismísimo Dios se lo vendió a Isaías. El Señor le dijo, pues sí vas a servir, pero te van a rechazar. Y no sé en qué nube estamos nosotros montados, pensando que todo va a ser color de rosa. No sé en qué nube estamos nosotros pensando que todo es felicidad, que se acabaron los problemas, ¿verdad? Como me acuerdo yo en el COVID, ¿no? Que muchos abrieron sus iglesias y no hagan caso, no vayan al confinamiento, porque pues aquí somos a la iglesia del Señor, aquí nada nos va a pasar, y se les murió media iglesia. ¿Y a cuenta de qué? ¿A cuenta de qué? Si para empezar ni siquiera dejan su pecado, ¿no? Pero bueno, el Señor es grande, misericordioso, bondadoso, ¿verdad? Y les da una palabra de esperanza. Y les dice en el capítulo 9, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El Señor les da una palabra de esperanza y les dice, miren, Zabulón y Neftalí eran hijos de José. Está hablando de dos de las tribus de Jacob, perdón. Está hablando de dos de las tribus de las 12 tribus de Jacob. Si saben que Jacob tuvo 12 hijos, ¿verdad? De ahí salen las 12 tribus de Israel. Zabulón y Neftalí eran dos de esos hijos de Jacob. En el mapa de Israel, ¿sí? Esas dos tribus estaban ocupando el territorio que en el tiempo de Jesús, ¿sí? Se conocía como Galilea. El Señor les dice que de esta tierra, ¿sí? Que de esta tierra, de Galilea de los gentiles, ahorita les voy a decir por qué le decía Galilea de los gentiles, porque eso es algo profético que Isaías está diciendo. De Galilea de los gentiles iba a venir el Salvador. Resulta que, como ustedes bien saben, Jesús nació ¿dónde? En Belén.
en Belén, ¿cierto? Y Belén es una aldea de la provincia de Judá. De hecho, Belén está relativamente cerca a Jerusalén. Sin embargo, Galilea está hasta el norte, ¿sí? En el mapa de Israel, Galilea está hasta el norte, ¿sí? A un costadito del mar de Galilea, ahí queda esta provincia, llamada Galilea. Allí en Galilea había una aldea llamada Nazaret, que como todos sabemos, era el lugar, ¿sí?, donde vivían José y María antes de que fueran a Belén, ¿verdad? Si escucharon las pláticas cuando vimos en diciembre sobre la Navidad, ¿verdad?, de la infancia de Jesús, les comentaba yo, ¿verdad?, que allí en Nazaret vivían José y María antes de que César diera la orden de que fueran cada uno a su lugar de origen para ser censados. María y José vivían en Nazaret. Posteriormente, ¿verdad?, por toda esa situación de la matanza de los niños, ellos salieron de Judá, ¿sí?, o sea, de Belén, ¿verdad?, salieron hacia Egipto. Y cuando iban a regresar, el plan de José era quedarse a vivir allí en la provincia de Judá. Sin embargo, ¿verdad?, fueron avisados por un ángel de que pues allí estaba gobernando uno de los hijos de Herodes que era peor que él. Y entonces tomaron la decisión de irse a vivir a Nazaret. Nazaret de Galilea. Nazaret está en Galilea. Entonces aquí el profeta les está diciendo, ¿verdad?, que de ahí, de ese pueblito insignificante, pecador, ¿sí?, porque se conocía como Galilea de los gentiles, porque en ese lugar había mucha influencia extranjera. De hecho, en los tiempos del periodo intertestamentario, cuando Alejandro Magno, ¿verdad?, conquistó los medopersas y los griegos eran los que gobernaban, fue precisamente ahí, por la provincia de Galilea, donde empezaron ellos a helenizar toda la cultura israelita. Por eso es que en el tiempo de Jesús, ¿verdad?, el Nuevo Testamento es escrito en griego, porque toda esa infiltración extranjera se asentó mayormente allí en Galilea. Por eso le decían Galilea de los gentiles, Galilea pecadora, ¿verdad?, porque ustedes saben que los judíos son muy celosos, muy patrióticos, ¿verdad?, y para ellos Galilea era lo peorcito, porque en Galilea había mucha influencia extranjera. Y de aquí, dice el Señor, va a sacar, ¿verdad?, a ese rey que los va a salvar. De allí va a salir. Por eso les dice, el pueblo que andaba en tinieblas, esa Galilea de los gentiles, vio gran luz. Y posteriormente, ¿verdad?, les dice que un niño, ¿verdad?, les es nacido, y que el principado, o sea, el reinado, ¿verdad?, iba a estar sobre ese niño, que ese niño, dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y justicia desde ahora y para siempre. Entonces, obviamente, ¿verdad?, los judíos tienen estas profecías de que vaya a llegar un rey que les va a traer paz. Y pues ellos dicen, no, pues ¿cómo que Jesús es el rey si los romanos nos siguen hostigando, si los romanos nos siguen cobrando impuestos? ¿Cómo que este es el Mesías? Si no me concuerda, ¿verdad? No me cuadra lo que dijeron los profetas con la imagen de este rey. ¿Se comprende? Porque ellos pensaban que pues, o ellos hubieran pensado, ¿no?, que automáticamente al poner Jesús un pie en Jerusalén ya iba a exterminar a todos los romanos. Pero pues así no fue, ¿verdad? Pero nosotros sabemos
que todas estas profecías se cumplieron en Jesús. Vamos a ver qué dice Mateo 1:23. Si me lo puede buscar, Dulce, por favor. Hermana Lulú, Lucas 1:27. Y Rocío, Lucas 2:10-11. 2:10. Ajá, Lucas. Ujú. ¿Qué dice, hermano? Lucas 1:27 dice así: una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Entonces ahí corroboramos, ¿verdad?, el cumplimiento de las profecías de Isaías, puesto que el mismo Señor, ¿verdad?, había dicho por medio del profeta que este Salvador o que este Mesías iba a venir del trono de David. Y María era descendiente de David. De hecho, en el árbol genealógico, hay 2 árboles genealógicos de Jesús, ¿verdad? Si sabían, ya se los he explicado. Hay uno en Mateo y hay uno en Lucas. El árbol genealógico que está en Mateo es el árbol genealógico de José, ¿sí? Y José proviene, ¿verdad?, del linaje de David. Y si vamos al árbol genealógico que está en Lucas, que es el árbol genealógico de María, María también proviene de David, ¿verdad? Ambos, tanto José, que era el apoderado legal, ¿verdad?, porque en ese contexto judío, aunque Jesús, todos sabemos, fue engendrado, ¿verdad?, por el Espíritu Santo, José, como su papá terrenal, era el apoderado legal de Jesús, ¿sí? Por eso aparece la genealogía de José en la Biblia, porque en la cultura judía, pues los niños son del papá, ¿sí? Ustedes saben que en el Medio Oriente las mujeres, valen. Iba a decir, pero no, mejor no digo nada, ¿verdad? Pero bueno, no se les da ese valor. Entonces, allá en el Medio Oriente el que decide es el hombre y la mujer siempre atrás, ¿verdad? Toda tapada. ¿Cuál fue el otro? Lucas 1:27. ¿Cuál falta? Mateo. Mateo 1:23, a ver. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Lucas. Lucas 2:10. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces, vemos, ¿verdad?, cómo el Nuevo Testamento da fe del cumplimiento de las profecías mesiánicas. Es Isaías, ¿verdad?, quien dice que este bebé va a venir o va a provenir de la casa de David. Y eso se cumple. Ahora vamos en el capítulo 11. Habla sobre el reinado del Mesías. También es otro capítulo de profecía mesiánica. 1:23. Dice, fíjense, dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces.
¿Se acuerdan que el Señor les había dicho, verdad, que en medio de toda esa situación de pecado había un tronco, verdad? Ese tronco hace referencia al remanente. Entonces, para que nosotros podamos comprender por qué ahora Isaías dice esto, dice, saldrá una vara del tronco, o sea, de ese remanente que quedó, ¿sí? De ese pueblo judío que fue fiel, ¿verdad? Porque nosotros vemos que a lo largo de la historia el pueblo judío fue perseguido desde el Antiguo Testamento. Aquí hay un pueblo que quedó, que fue llevado cautivo, ¿verdad? 70 años a Babilonia. Ese mismo pueblo regresa a Jerusalén 70 años después, ¿verdad? Reconstruyen sus murallas, reconstruyen su templo. Un remanente, ¿sí? Un remanente, de hecho, es el que regresa, porque no todos regresaron. Regresa un remanente y reconstruyen su ciudad, y reconstruyen la adoración a Dios. Y de ese remanente, ¿verdad? De judíos proviene el Mesías. Dice, entonces saldrá una vara del tronco, o sea, de ese remanente va a salir una varita. Pero al mismo tiempo nos está hablando de Isaí. ¿Quién es Isaí? El papá de David, exactamente. Y está aquí confirmando, ¿verdad?, que Jesús viene del linaje de David. Dice, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Está describiendo a Jesús. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Nos está describiendo a Jesús, ¿sí? Entonces, esta es otra de las profecías. Hay parte de esta profecía la cual se asemeja a la que está en Apocalipsis. ¿Se acuerdan que cuando empezamos a estudiar este libro les dije, Isaías tiene profecías que se cumplieron mientras él vivía, tiene profecías que se cumplieron después de su muerte, y tiene profecías que aún no se han cumplido? Porque a lo largo del libro de Isaías vamos a ver nosotros también que hay profecías que se van a cumplir en el milenio. Inclusive Isaías nos habla sobre la gran tribulación. Aquí, por ejemplo, esta parte cuando nos dice, morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará, la vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Esta profecía no se ha cumplido, ¿estamos de acuerdo? ¿O ve usted el león y el cordero juntos? No, ¿verdad? Esto no se ha cumplido, esto se va a cumplir en el milenio. Aquí me faltó otra profecía en el capítulo 7 que me la salté. Bueno, para los que están ahí subrayando. En el capítulo 7, versículo 14, en el mensaje que le da Isaías al rey Acaz,
Dice, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Emmanuel. ¿Por qué Emmanuel? ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Dios con nosotros. ¿Y eso qué tiene que ver con Jesús? Aunque estemos en tribulaciones, Dios nos guardará o nunca nos dejará en un lugar como en nuestros desiertos. Jesús es Dios. Dios con nosotros. Esta profecía de Isaías 7:14, al revelar, ¿verdad?, que ese bebé que va a nacer de la Virgen se llamará Emmanuel, y al saber los judíos que Emmanuel significa Dios con nosotros, quería decir que en el momento en que Jesús, ¿verdad?, viniera a esta tierra, él iba a ser el mismísimo Dios, ¿verdad?, revelado en carne, ¿sí?, delante de los judíos. Por eso se le llama Emmanuel, porque Jesús es Dios, ¿verdad? Él mismo dijo, el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Ha visto al Padre. Jesús es la imagen del Dios invisible, lo dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, por eso Isaías, imagínense, cuántos años atrás está diciendo, ¿verdad?, de esa virgen que viene del linaje de David, va a nacer un bebé y será llamado Emmanuel. Pero imagínense el peso de ese nombre, ¿sí? O sea, él les está diciendo, este bebé es Dios y va a estar aquí en la tierra, aquí con nosotros, ¿sí? Es una revelación muy grande que Isaías está dando en el Antiguo Testamento. Por eso es que Isaías se le conoce como el profeta mesiánico, porque es el que más profecías da al pueblo de Israel acerca de la venida de Jesús. ¿Se acuerdan que les dije que significaba Mesías? Ungido por Dios. Ungido, ¿verdad? Y que Mesías significa lo mismo que ¿qué? Que Cristo. Que Cristo. Mesías es ungido en hebreo y Cristo es ungido en griego. Y así vemos nosotros, ¿verdad?, que toda esta primera parte de Isaías, desde el capítulo hasta el capítulo 12, básicamente, pues está hablando, ¿verdad?, del juicio, del arrepentimiento, pero al mismo tiempo de la esperanza, ¿verdad?, para el remanente, y de una esperanza que no es inmediata, ¿verdad?, de una esperanza que es futura. De esto nos está hablando primeramente Isaías. Sin embargo, también les expliqué cuando empezamos a ver los profetas que todo libro profético, ¿verdad?, o toda profecía puede tener varios cumplimientos, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan que les dije eso? ¿Qué cumplimientos puede tener una profecía? Dime. Hay un cumplimiento histórico, ¿se acuerdan que les expliqué? ¿Verdad? Hay un cumplimiento histórico, que es al momento, ¿verdad?, en que el profeta está diciendo, ¿verdad?, aplicada al contexto en el cual se está dando la profecía. Es cuando les explicaba, por ejemplo, cuando dice, o sea, el día, ¿verdad?, temible del Señor, ¿sí? Para los que vivían en el reino del norte, ese día temible del Señor fue el día que los asirios llegaron y los invadieron, ¿verdad?, porque ese día se cumplió. Sin embargo, para estas generaciones que viven actualmente, también habla la Biblia de un día temible del Señor. ¿Y cuándo será ese día? ¿Quién me dice? El arrebatamiento.
Ese día, ¿verdad?, del Señor, para los que creyeron, ay, todo eso se los expliqué. Para los que han creído el Señor, ¿verdad?, el día del Señor es el día que nos vamos con Él, ¿verdad? Pero para los que no han creído, que dice Juan 3:17, que esos ya han sido condenados, ¿sí? El día temible del Señor es cuando ellos van a ver que se va a cumplir todo lo que dice el Apocalipsis, ¿verdad? Y empiecen a vivir esa gran tribulación, el gran día del Señor, ¿sí? Unos para bendición, otros para juicio. Entonces, hubo un cumplimiento histórico, ¿verdad? Pero hay un cumplimiento universal que es futuro, que todavía nosotros no lo hemos visto. Les explico esto porque cuando Isaías le dio a este profeta, a este rey, perdón, Acaz, esta profecía de que iba a nacer un bebé, ¿verdad? Y le dice en el versículo 16, de hecho, si quieren búsquenlo, 7:14 al 16, dice: por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel. Y luego dice: comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre días cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá, esto es al rey de Asiria. ¿De qué le está hablando Isaías al rey Acaz? Pues resulta, ¿verdad?, que históricamente en este momento estaba por nacer uno de los hijos de Isaías, ¿sí? Y históricamente, ¿verdad?, por el tiempo en el que fue escrito este libro profético, exactamente cuando el niño, ¿verdad?, ya tenía edad de saber lo bueno y lo malo, ya había ocurrido que tanto Siria como Israel habían sido juzgados por entrar en guerra con el pueblo del Reino del Sur. Entonces tuvo un cumplimiento histórico, ¿sí? Pero tiene un cumplimiento a futuro, ¿sí?, que ya vimos que se cumplió en el Nuevo Testamento cuando nació Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que los libros proféticos son un poquito difíciles. Porque no, y sobre todo Isaías, ¿verdad? Porque sus profecías, como les explicaba en la primera clase, no están en orden cronológico, están en desorden, ¿no? Vemos nosotros, por ejemplo, en el capítulo que leímos ahorita, ¿no?, en el 11, ¿verdad?, que nos habla de Jesús, ¿verdad?, en el momento en que viene a la tierra, pero también nos habla de Jesús durante el periodo del milenio. Porque de aquí, de este capítulo, la mitad ya se cumplió y la mitad no se ha cumplido. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que hay que, pues sí, revisarlos con mucho cuidado, ¿no? Entonces, básicamente, pues el Señor le da al pueblo de Judá, ¿verdad?, una promesa de esperanza. Y ellos, los del reino del sur, fueron testigos, ¿verdad?, de cómo el reino del norte fue destruido porque rechazaron la corrección del Señor. Isaías les da la promesa del Salvador, pero también por medio de sus profecías les está diciendo: arrepiéntanse, y ese remanente que se arrepienta, ¿verdad?, será testigo de ese reino eterno que va a salir del linaje de David, o de la casa de David. Entonces este hombre, a pesar de que fue un poco o muy incrédulo más bien, efectivamente en su momento, ¿verdad?, el Señor lo libró, porque vamos a ver que todavía después de esto el reino del sur tiene oportunidad de arrepentirse, tiene mucha oportunidad de arrepentirse, sin embargo no lo hace.
A partir del capítulo 13, vamos a ver nosotros que hay una lista de 12 naciones, ¿sí? En esto no vamos a profundizar porque lo hemos visto ya también con los otros libros proféticos, ¿verdad? ¿Qué fue lo que cada nación le hizo al pueblo de Israel? Y habíamos visto que el Señor utilizó todas estas naciones extranjeras para traer juicio a su pueblo. Pero ¿por qué? Eso ya se los expliqué. A ver, respóndanme. ¿Por qué si el Señor usó a Babilonia, a todos estos países que menciona aquí, a Moab, a los filisteos, a los asirios, a los de Damasco, a los de Etiopía, a los de Egipto, a todos esos el Señor los usó en su momento para traer juicio al pueblo de Israel? Y entonces, si Dios los usó como instrumento para traer juicio a su pueblo, ¿por qué Dios va a castigar a esas naciones? Porque todas estas profecías que nosotros vamos a ver sus caras, todas estas profecías que nosotros vamos a ver a partir del capítulo 13 son profecías para todas esas naciones, ¿sí? Ahí si quiere denle una ojeada de su Biblia y dice profecía sobre Babilonia, ¿verdad? Luego dice escarnio contra el rey de Babilonia, Asiria será destruida, profecía sobre Filistea, profecía sobre Moab, profecía sobre Damasco, profecía sobre Etiopía, profecía sobre Egipto, profecía sobre Tiro, ¿no? Todas estas naciones, el Señor en cierta forma las usó, estamos de acuerdo, porque ¿acaso el hecho de que Nabucodonosor hubiera llegado con sus ejércitos y hubiera destruido el templo de Jerusalén y las murallas de Jerusalén, eso se escapó de la voluntad de Dios? No. Eso era la voluntad de Dios que pasara, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el pueblo llegó al colmo de su pecado. O sea, Dios utilizó a Nabucodonosor y a todo el imperio babilónico para que oprimieran a los judíos y se los llevaran cautivos. Eso fue por la santa voluntad del Señor. Y entonces, ¿por qué va a castigar a Babilonia? Esa es la pregunta. Si el mismo Dios fue quien lo permitió. Porque ellos también estarían Ya en se los pecado. expliqué. Estarían también en pecado. Porque al final de cuentas Dios siempre prefiere a Israel, siempre quiere estar. Porque se excedieron en el. Ajá, o sea, sí, Por la maldad del pueblo. a pesar de cómo era Israel, siempre era siempre como su consentido y siempre era de regresa a mí, porque lo quería de regreso. Quiere que nosotros tal cual como nosotros le regresemos a Dios, para que dejemos de pecar, o sea. ¿Quién dice otra cosa? ¿Cómo? Pues. Dios castigó a estas naciones, ciertamente Dios las usó, ¿verdad? Para traer juicio a su pueblo. Pero el pecado de estas naciones fue que ellos se enorgullecieron de haber oprimido a los israelitas. Ese es el problema. Por eso, ¿verdad? Por eso fue que el Señor trajo juicio sobre todas estas diferentes naciones. Recuerdo que les puse un ejemplo. ¿Ustedes creen que Dios los puede usar a ustedes para llevar juicio a alguien? ¿Creen que una persona pueda ser un instrumento de Dios para llevar juicio? Ahora me quita esa cara de sufrimiento. Sí, yo también digo que sí. Yo también digo que sí. Yo también digo que sí. Porque pues encima Yo digo que sí. Sí, porque es la voluntad de Dios, finalmente. Y ya los excesos que yo cometa por hacer eso, pues ya seré castigado, o tal vez por ser soberbio, de que los destruí o les hice esto.
Esa es voluntad de Dios, sí. Sí, Dios puede usar lo que Él quiera, para traer su juicio sobre alguien, así como utilizó estas naciones para traer su juicio sobre Israel. Dios, por ejemplo, puede ocupar un presidente para traer juicio a una nación. ¿O acaso no han visto ustedes presidentes que nomás llegaron al poder y ese país se volvió nada? Venezuela. Sí, iba a decir ejemplo, Hugo Chávez, pero no iba a decir que en paz descanse. No creo que esté descansando en paz, pero bueno, solo Dios sabe, ¿verdad? Dios puede usar a una persona para traer juicio a una nación. Dios lo puede hacer. Dios puede usar un presidente. Dios puede usar a cualquier persona. ¿Sí? Pero ¿cuál es el problema cuando estos países fueron usados para traer juicio sobre Israel? Que ellos se enorgullecieron de eso y que ellos celebraron además la desgracia del pueblo de Israel. Ellos celebraron además eso. O sea, lo hicieron no solamente en forma desmedida, ¿no? Sino que aún se alegraron del mal de sus hermanos. Porque miren, ¿se acuerdan cuando veíamos al profeta Díaz? Una persona puede ser muy mala, ¿verdad? Lo peor que exista en este mundo. Y humanamente a lo mejor pensamos, pues se merece el juicio de Dios. Nosotros muy perfectos, ¿verdad? Se merece el juicio de Dios. Acuérdense de Jonás, ¿verdad? Acuérdense también de Jonás. ¿Qué decía Jonás? Nínive se merece el juicio de Dios. ¿Qué era lo que él quería? No, pues que Nínive efectivamente fuera destruida, no que Dios los perdonara, ¿verdad? Ese era el gran conflicto de Jonás. ¿Cuál fue el problema por el cual el profeta Díaz lanza juicio sobre Edom? Porque dice, es que no solamente ustedes fueron objeto de juicio, sino que ustedes se alegraron del mal de su hermano. Entonces una persona podrá ser muy mala y ante los ojos de los hombres podrá merecerse lo peor, que le pase lo peor, que lo apachurre un tren, que lo peor, ¿verdad? Pero ¿quiénes somos nosotros para alegrarnos del mal ajeno? O sea, son dos cosas muy diferentes, ¿cierto? Son dos cosas muy diferentes. A lo mejor ellos decir, bueno, pues es que hicieron eso y a lo mejor por eso les pasó eso, ¿no? Pero muy diferente yo alegrarme por lo malo que la está pasando. Y todas estas naciones hicieron eso. Todas estas naciones hicieron eso. Todas se enorgullecieron. Todas celebraron. Y todas oprimieron a Israel de una manera desmedida. Por eso sobre todos ellos viene el juicio del Señor. Sobre todos ellos. Y hay uno en particular, ya para terminar, dice el capítulo 14, escarnio contra el rey de Babilonia. Dice, porque Jehová tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel y lo hará reposar en su tierra, y a ellos se unirán extranjeros y se juntarán a la familia de Jacob, y los tomarán los pueblos y los traerán a su lugar, y a la casa de Israel los poseerá por siervos y criadas en la tierra de Jehová, y cautivarán a los que les cautivaron, y señorearán sobre los que los oprimieron. Y en el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor y de la dura servidumbre en que te hicieron servir, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás, ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Quebrantó Jehová el báculo de los impíos,
el cetro de los señores. Él quería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Toda la tierra está en reposo y en paz, y se cantaron alabanzas. Aún los cipreses se regocijaron a causa de ti, y los cedros del Líbano diciendo: desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. El Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán: tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿De quién está hablando? Está hablando de Satanás. Pero esta profecía es para el rey de Babilonia, ¿estamos de acuerdo? Y entonces, ¿por qué está hablando de Satanás? Explíqueme eso. Si le está profetizando al rey de Babilonia. Porque así mismo se creía el rey de Babilonia. Porque así mismo se creía, así mismo era su orgullo, ¿verdad? ¿Qué fue lo que dijo Nabucodonosor? Y por eso Dios lo dejó como un animal. ¿Qué fue lo que dijo? Él dijo una palabra. Él dijo: todo esto, ¿no? Pero imagínense, Babilonia, ¿no? Los jardines colgantes de Babilonia, ¿verdad? Una de las maravillas del mundo. Él decía: todo esto lo he conseguido con mi poder. Y el Señor lo dejó comiendo en el piso como un animal. ¿Sí se han leído la historia, verdad? ¿No se han leído la historia de Nabucodonosor? Y quedó comiendo en la tierra como un animal, por su orgullo, por su soberbia. Por eso lo comparan con Satanás, porque fue lo mismo, el mismo pecado en el cual cayó Satanás, ¿verdad? ¿Qué quería él? Ser semejante al Altísimo. Orgullo, ¿verdad? Soberbia. Quería ser semejante al Altísimo. Él decía, ¿verdad? Subiré y seré semejante al Altísimo. Y el Señor le dice: tú, espanto serás por su orgullo. Es una comparación que está haciendo, pero al mismo tiempo, ¿verdad? Es una profecía para el rey de Babilonia. Entonces, todo esto por el orgullo, hermanos. Eso es lo que hace que el Señor, ¿verdad? A pesar de que utilizó a estas naciones para traer para castigar a su pueblo, ¿verdad? Para traer juicio sobre su pueblo, al mismo tiempo, ¿verdad? Trae juicio sobre todas estas naciones, porque ellos se enorgullecieron, ¿verdad?, de haber hecho sufrir a los israelitas. Vamos a orar. Pónganse sobre sus pies. ¿Sí vamos entendiendo o no? Sí. ¿O está enredado? Ya no leímos tanto porque, bueno, entiendo, creo y quiero pensar que ya lo leyeron. Estamos leyendo.
Ya para el próximo miércoles vamos a